Faltan 5 personas por ingresar. Ya lo inició, profesora. Pidos, es que no me carga. Ok. Un minuto. Vamos a esperar. Está ingresando otro compañero. No, maestra, no sé por qué no me carga. Y como se está actualizando la compu, sí, en el teléfono. Ok. Listo, entonces iniciamos.
Muy bien, chicos. Aplausos a los primeros lugares. Bueno, para todos. Para todos los participantes. Gracias, Carla. Gracias a todos. Nada más me pasas tu resumen, por favor, Sí. de las respuestas. Bien, continuamos con la norma 018. Susana y Jacqueline, ¿están listas? Sí, profe, solo deje compartir. Sí, por favor. Sí se ve, ¿verdad? ¿Ah? Sí, ya la vemos. Bueno, nosotras les vamos a exponer sobre la NOM 018 STPS 2015, que habla sobre el sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Mi compañera Susana García Flores y yo, Jessica Jacqueline Martínez León. Bueno, para poder entender esta norma tenemos que comprender algunas definiciones. Una de ellas es la bioacumulación, que como pues su nombre lo dice, es el resultado, bueno, neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo a través de todas las vías de exposición, es decir, aire, agua, sedimentos, suelo y alimentación. En esta parte va como más relacionado a como un ejemplo es como un pez se come no sé, un alimento que tenga algo tóxico y luego otro pez se lo come a él y otro a él. Entonces ese mismo tóxico se va bioacumulando se puede decir que entre los mismos organismos. Otra que sería la bioconcentración. Este es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo debida a la exposición a través del agua. Después tenemos la categoría de peligro, que es se podría decir que el desglose de criterios de cada clase de peligros. Por ejemplo, existen 5 categorías para toxicidad, 4 para líquidos inflamables y así, etcétera, etcétera. Cada uno de los componentes tiene diferente categoría de peligro. La siguiente. Después tenemos la clase de peligro, que es como tal la naturaleza del peligro físico para la salud o el medio ambiente. Como ejemplo, podría ser algún sólido inflamable, cancerígeno. Por ejemplo, muchas veces en los laboratorios podemos observar que cada uno de los reactivos que utilizamos tiene alguna de estas categorías en su descripción de características físicas y químicas. Después tenemos el control banding, que es una técnica que se utiliza para la evaluación y administración de riesgos laborales, y esta misma propone medidas de control para proteger a los trabajadores, centrado en las categorías de peligro y exposición potencial. Tenemos degradación primaria, que es la disminución o desgaste de la sustancia química, en la cual ocurre un cambio en el compuesto primario, resultando una biodegradabilidad mejorada. Esto quiere decir que puede ser que algún compuesto químico en su componente principal o el componente que le dé como que esa mayor toxicidad, con el tiempo se vaya, se podría decir que desgastando, y esto va a hacer que esa toxicidad, como tal la biodegradabilidad se mejore, pero eso es por el desgaste del componente primario. La siguiente. Tenemos la incompatibilidad, que es una definición importante al momento del acomodo de los reactivos químicos, porque son aquellas sustancias de elevada afinidad cuya mezcla provoca reacciones violentas. Por esto es importante checar la compatibilidad entre componentes para evitar algún accidente.
Otra es la mineralización, que es la transformación de la materia orgánica a través de un proceso y produce la formación de sales minerales. Otro importante es la movilidad en el suelo, que es el potencial que tiene la sustancia química para desplazarse por efecto de las fuerzas naturales a las aguas subterráneas. Es decir, por ejemplo, en los suelos agrícolas, si se tiene algún fertilizante con componentes químicos, cuando llueva por arrastre, se va a infiltrar esta agua con estos componentes tóxicos del fertilizante y va a terminar en las aguas subterráneas. Siguiente. Tenemos el órgano blanco, que es como tal la parte del cuerpo que en la que una sustancia química peligrosa origina efectos adversos. Esto pues igual depende de cómo entre esta sustancia química en nuestro organismo, ya sea por la piel, en la ingesta, en la inhalación, va a ser el órgano blanco que va a afectar. Después del pictograma, que pues yo supongo que al menos todos hemos visto uno alguna vez, que es una composición gráfica, que es un rombo que nos comunica la información específica de peligro de una sustancia o mezcla. Esto es como por ejemplo en el NFPA, que nos habla de la reactividad, flamabilidad, condiciones específicas y etcétera. Y la toxicidad, que es la capacidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para causar daño o efectos adversos biológicos a la salud de un organismo vivo. Bueno, ya les vamos a comenzar a hablar sobre qué trata esta norma. Bueno, esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Esta tiene un campo de aplicación en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen sustancias químicas peligrosas. Esta norma nos dice que no aplica a productos terminados tales como farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos cosméticos, residuos de plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos. Bueno, aquí, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Una de las obligaciones es contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Otra es contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en dicho centro de trabajo. Otra es señalizar los depósitos, los recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas. Otra es capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas sobre el contenido de las HDS y de la señalización. Otra es entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas que comercialicen. Y la última es exhibir a la autoridad laboral los documentos que esta norma y ahora vamos a ver las obligaciones del trabajador. En esta habla sobre que deben de participar en la implementación del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y de las sustancias químicas peligrosas y las mezclas en su centro de trabajo. Otra es participar en la capacitación y adiestramiento proporcionados por el patrón. También es conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que manejan en el centro de trabajo. Y la última es informar al patrón sobre la falta de las hojas de datos de seguridad y de la señalización en los depósitos, recipientes y áreas de almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas y las mezclas. Vamos a ver el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos. Este sistema debe de incluir lo siguiente. Este listado debe estar actualizado de las sustancias químicas peligrosas y deben de contener al menos el nombre de la sustancia química, el número CAS para la sustancia y también el del componente, la clasificación de sus peligros físicos para la salud específicos relacionados con sus correspondientes divisiones o categorías. Otro es las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas. También la señalización o el etiquetado.
y también la capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de señalización. También el sistema debe de estar actualizado cuando se sustituyan o adicionen sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo, y se cuente con la información actualizada de los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y también de las mezclas. ¿Qué debe de contener las hojas de datos de seguridad, que son las HDS? Para empezar, deben desarrollarse en formato libre. También elaborarse o tenerse en idioma español. Contener las secciones del numeral 9.2 de esta norma y las secciones de la 12 a la 15 referidas en el inciso del 1 de la L a la O, perdón. Y también por contener información toxicológica, eliminación de productos del transporte y reglamentaria del ambiente. Esto está de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. Y también debe de incluir las sustancias químicas peligrosas o componentes de la mezcla que tengan una concentración igual o mayor a los valores límites de la composición de la mezcla para cada clase de peligro para la salud. Y les muestro la tabla que dice valores de composición en la mezcla para cada clase de peligro. Y, por ejemplo, toxicidad aguda debe ser menor a 1, y así están en porcentaje cada una para clasificarlas según su clase de peligro para la salud. Por otra parte, también debemos de considerar el efecto aditivo a la salud de las sustancias químicas peligrosas cuando se trate de mezclas. También coincidir con la información utilizada en la señalización y contar con la información requerida en cada sección. Si no está disponible dicha información o no es aplicable, se anotarán las siguientes siglas, que son ND o NA, respectivamente, según sea el caso. Y también incluir las fechas de elaboración y de las siguientes revisiones. Bueno, la hoja de datos de seguridad de la sustancia química peligrosa o mezcla deberá contar con las secciones e información siguientes. La sección 1, que nos habla de la identificación de la sustancia química y del proveedor o fabricante. Esta debe de contener el nombre de la sustancia química, otros medios de identificación, uso recomendado de la sustancia química peligrosa y restricciones de uso, datos del proveedor o fabricante y número de teléfono en caso de emergencia. La sección 2. Esta nos indica que debe de traer la identificación de peligros. Así como se muestra un ejemplo de esta sección, vamos a hablar de los explosivos que deben de contener el símbolo, que por ejemplo aquí indica explosivos inestables, que habla sobre la bomba explotando. Una palabra de advertencia, que en este caso diría peligro, puede decir peligro, atención o sin palabra de advertencia. Y también la indicación de peligro, que dice explosivo inestable, explosivo peligro de explosión en masa, y así hay varias opciones. Eso es lo que debe de contener en la sección 2. Para la sección 3 debemos de colocar la composición e información sobre los componentes. Y aquí es para ambos, para sustancias como tanto para mezclas. También en la sección 4 debe de hablar sobre los primeros auxilios. Tiene que tener la descripción de los primeros auxilios, síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como crónicos, y también la indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y en su caso el tratamiento especial que deben de tener. En la sección 5 hablamos sobre las medidas contra incendios. Esta debe de indicar los medios de extinción apropiados, los peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas y también las medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. En la sección 6 vamos a hablar sobre las medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental. Estas nos indican las precauciones personales, los equipos de protección y procedimientos de emergencia. También las precauciones relativas al medio ambiente y también métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas. En la sección 7 vamos a manejar vamos a tratar el manejo y almacenamiento. Esta nos va a indicar las precauciones que se deben de tomar para garantizar un manejo seguro y también las condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad. En la sección 8, controles de exposición y protección personal.
Va a hablar sobre los parámetros de control, los controles técnicos apropiados y las medidas de protección individual como equipo de protección personal. La sección 9 nos va a hablar sobre las propiedades físicas y químicas. Aquí solo voy a mencionar algunas porque eran demasiadas propiedades, como son la apariencia, estado físico, color, etc. Olor, el umbral de dolor, el potencial de hidrógeno, pH y el punto de fusión, punto de congelación, tanto de sustancias químicas como de las mezclas. En la sección 10 hablamos sobre la estabilidad y reactividad, que menciona la reactividad, la estabilidad química, la posibilidad de reacciones peligrosas, condiciones que deberán evitarse, materiales incompatibles y productos de descomposición peligrosos. Y para la sección 11 nos muestra la información toxicológica. Esta información sobre las vías probables de riesgo. También síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo. También medidas numéricas de toxicidad, tales como estimación de toxicidad aguda, efectos interactivos, cuando no se disponga de datos químicos específicos, también tanto de mezclas e información sobre la mezcla sobre sus componentes. La siguiente sección nos habla de la información ecotoxicológica, que nos habla de la toxicidad, persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación y movilidad en el suelo, tanto como otros efectos adversos que provocarían. Y la sección 13, que habla sobre la información relativa a la eliminación de los productos. Y esta sección nos habla de la destrucción de los residuos, información sobre la manera de manipularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes contaminados. La sección 14 nos habla sobre la información relativa del transporte, que es lo que debe contener. Para empezar, el número 1, designación oficial del transporte de las Naciones Unidas, clases de peligro en el transporte, grupos de embalaje envasado, riesgos ambientales, precauciones especiales para el usuario y transporte a granel con arreglo en el anexo 2 de MARPOL 7378 y al código SIC-IBC por sus siglas en inglés. La sección 15 nos habla sobre la información reglamentaria. Estas son disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de la que se trate. Y la sección 16, y que es la última, habla sobre otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de la hoja de datos de seguridad. Esta deberá tener la leyenda siguiente. La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Y bueno, aquí también un apartado que traía la NOM 018 es la señalización. Y la señalización se deberá ubicar en lugares visibles del contenedor, el anaquel o área del centro de trabajo. También deberá estar marcada, impresa, pintada, adherida o colocada al depósito recipiente en aquel área y ser de material resistente e indeleble. Esta debe de soportar condiciones a las que se deberá estar expuesta para que no se altere la información y los colores de la misma. La señalización de sustancias químicas peligrosas y mezclas deberá ubicarse de conformidad con los siguientes criterios. Para una misma sustancia química en una estiba por área recipiente. Para diferentes sustancias químicas y mezclas compatibles en un mismo anaquel o estiba. Cada uno de los contenedores, las partes del anaquel o área de la estiba que contengan la misma sustancia química peligrosa o mezcla. Y otro de los puntos es en los contenedores móviles de grandes dimensiones, transporte terrestre, ferroviario y marítimo, cuando permanezcan por más de 72 horas dentro del centro de trabajo, de tal manera que se complemente con la etiqueta utilizada en el transporte. Otro punto es los elementos que deberá integrar la señalización son los siguientes. El nombre de la sustancia química peligrosa o la mezcla. La palabra de advertencia conforme a lo determinado en el apéndice A de la presente norma, cuando se utilice la palabra peligro, no deberá aparecer la palabra atención, ya que esta tabla que nos habla sobre los sólidos comburentes nos muestra el símbolo
nos indica que en categoría 1 es llama sobre círculo, en la categoría 2 igual es llama sobre círculo y en la categoría 3 llama sobre círculo. La palabra de advertencia que tiene para cada una de las categorías es peligro, peligro y atención. Y la indicación de peligro puede provocar un incendio o una explosión muy comburente, puede agravar un incendio comburente y también en la categoría 3 dice lo mismo. Y otro de los puntos son los pictogramas o símbolos que se apliquen de acuerdo con la categoría de sus peligros físicos y para la salud. Este se muestra en esta tabla, es la B1, esta se encuentra en el apéndice B, y este es un símbolo que solo se colocará la palabra de advertencia y la indicación de peligro. Aquí como se muestra cada una de las imágenes, que por ejemplo el primero dice llama y se muestra, ahora sí que literal es una llamita. Y bueno, este es el inciso C de esta sección. Y ahora nos va a hablar sobre la capacitación y adiestramiento. Esta se deberá proporcionar a todos los trabajadores involucrados en el manejo de sustancias químicas peligrosas y mezclas. También a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene y a aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia. En estos, por lo menos, se debe de dar una vez al año y cada vez que se incluye una nueva sustancia de peligro o mezcla también se debe de volver a tomar, y cuando se actualice la hoja de datos de seguridad y la señalización de las mismas sustancias, se tiene que volver a tomar la capacitación. Y también, bueno, vamos con las unidades de verificación. En esta se tiene que, se debe encontrar un dictamen emitido por la unidad de verificación y esta deberá contener lo siguiente, que son los datos del centro de trabajo verificado, datos de la unidad de verificación y datos del dictamen. La vigencia de los datos de los dictámenes emitidos deberán ser de 2 años, siempre que se mantengan las condiciones que sirvieron de base para su emisión. Bueno, y vamos a presentar también el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Este procedimiento aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral, tanto como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. Y el dictamen que se muestra en este caso deberá estar vigente a disposición de la autoridad laboral cuando ésta lo solicite. Los aspectos a verificar durante la evaluación de conformidad de la presente norma se realizarán según aplique mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas con base en lo siguiente. En los apartados 6.1 y 8, como se muestra en la tabla, se tomó de tipo de comprobación documental, ya que el patrón cumple con la presente evidencia documental que cuenta con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Y bueno, aquí hay unos puntos que incluye esta evaluación. Y tanto, bueno, en ese documento no hay una sección que dice observaciones para que se puedan colocar, y también hay una parte que dice riesgo, en este caso en el apartado 6.1 y 8 habla sobre riesgos graves. Aquí hay otro ejemplo, que en esta habla del apartado 6.7, 9.2, 10.4 y 11.2. En este caso se tomó como entrevista, ya que el patrón cumple cuando el entrevistar a los trabajadores seleccionando de conformidad con el criterio muestra el contenido en la tabla 2, que habla sobre el muestreo por selección aleatoria. Por ejemplo, otro ejemplo es del 6.7 al 11.3, que habla de registrar. Aquí indica que el patrón cumple cuando se presenta la evidencia documental de que mantiene el registro de evidencia de la capacitación proporcionada a los trabajadores. Dice, bueno, y así lo indica esta norma, cómo debes de ir tomando cada uno de estos apartados. Y bueno, para la selección del personal ocupacionalmente expuesto por entrevistar, se aplicará el criterio muestral contenido en la tabla 2, que se está mostrando, que habla sobre el tamaño de la muestra por número de trabajadores ocupacionalmente expuestos. Aquí indica que el número de trabajadores puede ser de 1 a 15 y número de trabajadores por entrevistar va a ser 1 de esa cantidad que se seleccionó.
Y también se podrá acreditar el cumplimiento con esta norma mediante el dictamen de una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo, en realidad pues un ejemplo aplicado muy sencillo para que se reflejara. Susana, se va a acabar la sesión, vamos a reiniciar y continuamos con el ejemplo, por favor. Ah, sí, profesora, está bien. Gracias. Reiniciamos, por favor. Y ya volví a compartir, no sé si ya entró Susana. Ya entró, ya está también en la sala. Ya, bueno, continuando, el ejemplo aplicado es para el manejo de los reactivos químicos de un laboratorio de la UNAM. Es un ejemplo muy sencillo, pero pues más que nada pues la parte del acomodo de los reactivos. En este caso se diseñó el formato y se generaron las hojas de seguridad de los reactivos utilizados en un laboratorio de ciencias básicas. Para poder realizar las hojas de seguridad, se identificaron los reactivos que se utilizan a lo largo de todas las prácticas. Y pues en este caso ahí en la tabla de abajo tenemos el listado de los reactivos para empezar. Como vemos, los identifican por su número CAS y el nombre del reactivo. La siguiente. Entonces, primero realizaron una identificación y posteriormente realizaron, este es el formato que ellos hicieron de las hojas de seguridad. En este caso, respetan el formato de la parte del numeral 9 de esta norma. Y en este caso, pues si la identifican con un código, una fecha, un nombre del reactivo, el proveedor. Como vemos, les hablaba de un pictograma y en este caso, como podemos ver, ahí está un rombo, que este rombo me parece que es de que es corrosivo el reactivo. La siguiente. Luego es del mismo, todo esto es del mismo reactivo, que en este caso es acetato de amonio. Identifican algunas propiedades químicas, que es el color, temperatura, el pH, peso molecular. Después ponen la estabilidad y la reactividad de este reactivo, la información toxicológica, que es igual clave más que nada para el manejo de reactivos en un laboratorio, en este caso, pues de aprendizaje escolar, y la información ecotoxicológica, que también se debe de colocar según la norma, y en este caso también la información relativa al transporte. Y pues ya es como un ejemplo muy general de cómo se puede aplicar en este caso el apartado 9, que habla de las hojas de seguridad.
Y pues ya eso sería todo. Gracias, chicas. Bueno, les cuento que UPIBI hace algo muy similar. UPIBI tiene más de 5 años trabajando con la identificación de sus sustancias y sobre todo con la disposición de sustancias químicas y sustancia caduca. Entonces, para eso, pues, se hizo la identificación con base en la normatividad de Semarnat para compatibilidad y se identificaron alrededor de 400 sustancias distintas de todos los laboratorios que tiene la UPIBI. Esto también sirvió para pues, hacer el control de los inventarios de cada laboratorio, a la par de pues, la obtención de sus hojas de seguridad. Y bueno, pues cada tanto tiempo, al menos creo que son cada tres veces al año, se hace la disposición de pues, las sustancias que se han generado en los laboratorios y ya, pues cada encargado de laboratorio o jefe de departamento, pues es el que hace la disposición de esos laboratorios y bueno, pues lo que se pretende es el debido, pues la debida disposición y sobre todo la identificación y etiquetado pues de cada una de las sustancias. Antes de pasar a la actividad, también les comento que esta norma 018 se basó en el libro Púrpura pues este fue publicado por la ONU. Se los muestro. Bueno, nosotros lo podemos encontrar así, o lo pueden buscar de hecho como el libro Púrpura. Ahí ya lo pueden ver. Y bueno, pues esta fue una clasificación que se hizo para entrar a este sistema globalmente armonizado, que pues ahorita ya lo podemos encontrar internacionalmente. Y pues estos el libro Púrpura fue la última edición que se creó para ayudar, en este caso la ONU, ayudar a todos los países a empezar a entrar a este sistema y ya unificar pues todos los que están involucrados en esta parte, el uso del etiquetado de las sustancias químicas. Susana nos hablaba ¿no es cierto? Jacqueline nos hablaba de los pictogramas. Y bueno, pues estos son los pictogramas que utiliza la norma. Nosotros podemos encontrar algunos otros. Ustedes buscan pictogramas de seguridad y pueden encontrar pues varios, ¿no? Porque cada norma, incluso, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Transporte y Comunicaciones, también maneja varios pictogramas, ¿no? Si ustedes en algún momento encuentran, por ejemplo, las pipas que están transportando alguna sustancia, pues encontrarán los pictogramas acompañado quizá de algunos otros o de algunas leyendas, ¿no? Estos son los pictogramas. Anteriormente, esta norma 018, utilizaba este rombo igual de seguridad, donde nosotros podremos saber este código de 4 colores, donde encontramos salud, inflamabilidad, reactividad y riesgo especial. Actualmente ya no es necesario que el etiquetado de la sustancia o la hoja de seguridad maneje este tipo de rombo. Sin embargo, lo pueden seguir encontrando porque digamos que no es, la norma no nos limita, no nos restringe en este aspecto y sobre todo para la identificación de la sustancia con respecto a los trabajadores se puede seguir utilizando. De hecho, Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue utilizando mucho este rombo, lo que es también protección civil, bomberos, siguen utilizando este rombo, porque ellos argumentan que de alguna forma es un poco más fácil que se pueda identificar la sustancia en la que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bomberos, asocian más rápido el código de colores, incluso en cuanto a la capacitación de los trabajadores, era más fácil que asociaran estos colores a la sustancia. Ahora pues tienen que estar trabajando con estos pictogramas y pues de alguna forma también se tienen que familiarizar con ellos, ¿no? Sobre todo para el caso de la norma 018, pero como les digo, pueden encontrar el pictograma y también, porque eso sí, pueden encontrar el rombo, ¿no? Pueden encontrar ambas. Nada más que pues ya se tiene que hacer uso de los pictogramas que nos está solicitando la norma, así como de su etiqueta. Nos comentaron pues las partes de la etiqueta.
Y bueno, pues anteriormente, por ejemplo, no venía la información complementaria ni la información del fabricante. Ahorita ya se está solicitando, ya deben de tener estas etiquetas, este es un ejemplo de una de ellas, ya deben de tener la información del fabricante, así como pues información complementaria de la sustancia, ¿no? Aunado con pues todos los códigos que ya sus compañeras nos comentaron. En el caso, por ejemplo, las indicaciones de peligro, pues las letras, los códigos que lo caracterizan, los consejos de prudencia, ¿sí? Y bueno, pues el uso del pictograma correspondiente a la palabra de advertencia, ¿no? Que se utiliza. Y bueno, pues esta norma fue, pues en el Diario Oficial de la Federación, se publicó en el año 2015. Para México se dieron 3 años de espacio para que las empresas, los centros de trabajo, los fabricantes, los distribuidores pudieran estandarizar a las nuevas especificaciones de la norma, bueno, pues todo su trabajo, ¿no? Toda su papelería, capacitación, implementación, y ya fue obligatoria a partir del 2018. Entonces ya esta norma, pues está, a partir del 2018 ya todos los centros de trabajo y demás personas que la tengan que ocupar deberán de estar utilizando estas características de la norma 018, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto al tema? ¿Ya tienen actividad? Sí, hicimos una sopa de letras, pero no sé si se la podemos mandar para que la hagamos como actividad en Classroom. Bueno, ¿mande? ¿Perdón? Sí, mándamela y ahorita subo la actividad. Te la mando por correo, profe. Sí, por favor, Jessica. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con la norma 026, por favor, con Itzel y Daniel. Sí, profesora. Gracias. Ya se ve, ¿verdad? Ya la vemos. Pues buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar la NOM 026 STPS 2008, que se refiere a colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Un servidor, Ramírez Cos Daniel, y mi compañera Oropesa García Itzel Alejandra. Bueno, el objetivo de esta norma es establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad de higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Este tiene como campo de aplicación, pues que rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de trabajo. Una nota importante a tomar en cuenta es que para la interpretación de esta norma se debe consultar la NOM 018 STP 2000, fue la que acaban de exponer. Entonces, para la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Les vamos a mencionar algunas definiciones importantes para la norma, que son la banda de identificación, que es la disposición de color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a la sección longitudinal de la tubería. Luego se tiene el color de seguridad y este es de uso especial restringido, ya que su finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información o pues prohibir o indicar una acción a seguir. También se tiene lo que es el color contraste, que es aquel que se utiliza para poder resaltar el color de seguridad. También se tiene el dictamen de verificación. Es un documento que emite y firma la unidad de verificación, en el cual se resume el resultado de la verificación de cumplimiento de esta norma en un centro de trabajo. Se tiene la evaluación de la conformidad, que es la determinación del grado de cumplimiento de la norma.
También se tienen los conceptos de fluidos, que son sustancias líquidas o gaseosas, y pues por sus características físico-químicas no tienen forma propia, sino adoptan la forma de, bueno, adoptan lo del conducto que las contiene. Y se tienen los fluidos peligrosos que pues pueden ocasionar algún accidente o enfermedad, ya que por sus características intrínsecas se encuentran que son inflamables, combustibles, inestables, que son los que pueden causar explosiones, irritaciones que pueden ser corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos y los que implican riesgos para los agentes biológicos. A continuación tenemos los fluidos de bajo riesgo, que son líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por naturaleza y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos en la presente norma. También tenemos el procedimiento para la evaluación de conformidad, que es una metodología establecida para determinar el grado de cumplimiento de la presente norma oficial mexicana. Señal de seguridad de higiene es un sistema que proporciona información de seguridad de higiene. Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo. También tenemos lo que es un símbolo, es un elemento gráfico que nos ayuda a proporcionar información de manera concisa. Una tubería, pues, es un conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos. La unidad de verificación es una persona física o moral acreditada y aprobada para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de la misma. Y la verificación, pues, es la constatación ocular y comprobación mediante un muestreo, una medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. Les vamos a mencionar algunas obligaciones del patrón y de trabajadores. Para las obligaciones de patrón, pues las señales deben advertir oportunamente al observador sobre la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros en su caso y la realización de una acción obligatoria y la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. Para las obligaciones de los trabajadores tenemos que se debe participar en las actividades de capacitación a lo que se refiere el apartado 5.2 de esta norma y respetar y aplicando los elementos de señalización establecidos por el patrón. En esta tabla 1 les vamos a explicar los colores de seguridad y su significado e indicaciones y precisiones. Para el color de seguridad rojo significa paro, prohibición y material, equipo y sistemas para combate de incendios. Para el paro indica que es alto y son dispositivos de desconexión para emergencias. Para la prohibición se tienen los señalamientos para prohibir acciones específicas y el material de equipo se tiene una ubicación y localización de los mecanismos de identificación de tuberías que conducen fluidos para el combate de incendios. Para el color amarillo se tiene advertencia de peligro. Este pues indica atención, precaución, verificación, identificación de tuberías que pues conducen fluidos peligrosos, la delimitación de áreas, que indica los límites de áreas restringidas o usos específicos, y se tiene la advertencia de peligro por radiaciones ionizantes, que este indica señalamiento pues para indicar la presencia de material radioactivo. También tenemos el color de seguridad verde, que significa condición segura, y este es pues para identificar las tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo. Y pues se tiene el color azul, que significa obligación, y esto es para los señalamientos para las acciones específicas, y en cada uno de ellos les puse pues su ejemplo de cómo son. Para la tabla 2 tenemos la selección de colores contrastes. Para el color de seguridad rojo lo debemos de contrastar con un color blanco, como es el de pulsador de alarma. Para el color amarillo lo debemos de contrastar con negro o magenta, y este es el ejemplo de atención de riesgos de atrapamiento. Y para el color verde se tiene que contrastar con un color blanco, que es aquí el de salida de emergencia, y el de azul se debe contrastar con un blanco, que es lo de obligaciones, como el uso de protección, y ya. Para las formas herméticas de señales de seguridad de higiene,
pues tenemos aquí su significado. La forma geométrica mm, del círculo, que es esta parte, con una banda circular y una banda dimensional oblique a 45, con la horizontal dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha, pues se utiliza para la prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. Para la obligación, igual es un círculo y este describe pues lo que les había comentado, que es una acción obligatoria. Para la precaución, pues se tiene que es un triángulo equilátero y la base deberá ser paralela a la horizontal y este advierte un peligro. Y para la información, pues puede ser un cuadrado o rectángulo y la relación de los lados será como máximo de 1 a 2 y proporciona información para casos de emergencia. Bueno, pues a continuación tenemos la tabla 4, que nos habla de los colores de seguridad para tuberías y sus significados. Pues como podemos observar, tenemos el color de seguridad rojo, que su significado es una identificación de fluidos para el combate de incendio conducidos por tubería. Para el color amarillo tenemos que es una identificación de fluidos peligrosos conducidos por una tubería. Y para el color verde son una identificación de fluidos de bajo riesgo conducido por tuberías. Para definir si un fluido es peligroso, se deberá consultar las hojas de seguridad conforme a lo establecido en la NOM 018 STPS, que nos acaban de mencionar las compañeras. Y también se consideran fluidos peligrosos aquellos que son sometidos a las condiciones de presión y temperatura siguientes. Sería una presión igual o mayor a 686 kilopascales y una temperatura mayor a los 50 grados. Siguiente, por favor. En la tabla 5 tenemos las dimensiones mínimas de bandas de identificación en relación al diámetro de la tubería. Todas las dimensiones de la tabla están en milímetros y pues esto se refiere al tamaño que va a tener pues la banda de identificación con respecto al diámetro de la tubería. Y tenemos que para un ancho de banda de hasta 200 milímetros deberá de colocar a cada 10 metros y para anchos de banda mayores a 200 milímetros se deberá colocar cada 15 metros. Siguiente, por favor. La tabla 6 nos habla de las leyendas para fluidos peligrosos, que aparte de que deben de llevar una identificación de qué es lo que está transportando la tubería, se debe de especificar las leyendas, por ejemplo, en caso de que sea tóxico, que sea inflamable, corrosivo, reactivo, se debe de identificar también en las tuberías. Siguiente, por favor. Y pues a continuación tenemos ya un ejemplo de todo esto aplicado. Como nos comentaba mi compañera, pues para poder hacer una correcta identificación de las tuberías, se tienen que tomar en cuenta los siguientes elementos. Principalmente, pues es el color de seguridad, que en este caso, por ejemplo, es el color amarillo y el color contrastante que, como nos comentaba mi compañera, para el color amarillo es el negro. Tenemos que tener la dirección del flujo, es decir, una flecha en la que nos identifica o nos haga saber qué sentido está tomando ese fluido y pues la leyenda de qué es lo que está transportando y en el caso de ser un fluido peligroso, pues establecer sus características, ¿no? La siguiente, bueno, tenemos como una actividad, vamos a elegir a alguien que nos ayude a realizar esta actividad. No es tan difícil, de hecho es muy fácil. Lo acabamos de comentar, todo lo que vamos a preguntar. Entonces, o no sé si alguien quiera participar. Un voluntario. Bueno, entonces supongo que la voy a elegir al azar. Está... Dime un número, Daniel, lo hacemos por número de lista. Ah, ok. No sé, el número 7. Espera, estoy sacándolas. Sí, profe, está bien. El número 7 me dijiste, ¿verdad? Sí, profesora.
7. Andrea Cortés Pérez. Andrea, ya te vimos. Sí, profe. Listo, Daniel. Luis Eduardo también se propone. Sí, sí te escuchamos. Vale. Ah, mira, pues tenemos como pregunta es determinar qué color se usará para la identificación de una tubería que transporta fluidos para el combate de incendios. ¿Con qué color se debe de identificar esa tubería? Sería de color rojo. Sí, es correcto. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Como podemos observar, el color rojo se utiliza para los elementos de protección contra incendios. Siguiente, por favor. No sé, ahora si quieres tú decir el número, Andrea. 12. 12. Gabriel Hernández Carrillo. Aquí está. Creo que nos Gabriel. contestó en el chat. En el chat está. Ahí nos escucha Gabriel. Ok, mira. Compañero, la actividad es determinar qué color se usará para la identificación de una tubería que transporta fluidos de bajo riesgo. Blanco, no es dice blanco. si es blanco. No, no es blanco, compañero. Sí, claro. ¿Verde? Sí. Para fluidos de bajo riesgo, el color que se establece es el color verde. Y, por ejemplo, tenemos pues un fluido de bajo riesgo sería agua. Obviamente que no exceda los límites de presión y temperatura que les comentaba. Yes. Siguiente, por favor. Y ahora determina cuál es el significado de un señalamiento de color amarillo. Creo que contestaste tú, Diana. Si quieres, elige a alguien. 25. 25. Alejandra Mijares. ¿Está Alejandra? Creo que no está. Otro número. 28. 28. Magali. Carla Magali. Sí, Sí, compañera, mira, pues te preguntaba, determina cuál es el significado de un señalamiento de color amarillo. advertencias de peligro y de delimitación de áreas. Sí, es correcto. El color amarillo es para una advertencia de peligro, como en este caso que tenemos en la leyenda de peligro alto voltaje. Siguiente, por favor. Ahora la pregunta es, determina cuál es el significado de un señalamiento de color azul. Carla, ¿nos puedes decir un número, por favor? El 30. Ok. 30. Luis Eduardo. Hola, vale. ¿Cuál de Luis los dos? Eduardo Pasarán, perdón. Ya. Obligación. Bueno, sí, creo que ya lo habían contestado. Sí, es correcto, compañero. El significado de un señalamiento de color azul es de obligación, como en este caso el uso obligatorio de guantes. Y creo que sería todo por nuestra parte, profesora. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna duda. ¿Dudas, chicos? Nadie tiene dudas. Muchas gracias, equipo. Creo que no. Gracias, profesora. Gracias. Y bueno, pues todos estos señalamientos ustedes ya habrán podido verlos. Si no los han identificado en algún centro de trabajo, en algún otro sitio, UPIBI
pues tiene sus señalizaciones en los laboratorios, por ejemplo, está pues de los azules de obligación para portar su bata, al menos, no, los de ruta de evacuación, por ejemplo, que están en verde, ¿sí? Con distintivos blancos o contraste blanco. Los de puntos de reunión que ustedes encontrarán en palapas, en el pasto, en los pasillos, sí, que también están con verde. Y bueno, pues algunos otros que pueden encontrar por ahí, ¿no? Gracias, chicos. Pasamos al siguiente tema. Bueno, con estas normas se concluyen las normas de organización para los centros de trabajo y pasaríamos a las de higiene o que están enfocadas a la salud con las 035 con Aarón y Daniela. Sí, profesora. No sé si cuánto tiempo nos quede. Es lo que estoy viendo. Tenemos 18 minutos. ¿Consideran que en 18 minutos concluimos? ¿O quieren ir? Bueno, yo creo que decir, la actividad, no sé si nos da tiempo, pero la exposición yo creo que sí. Sí, solo que Pero, les... sí, iba a decir que de la sesión ya quedaban 10 minutos nada más. Exacto. ¿Les parece si reiniciamos para que no se corte y no perder? Bueno, que se la lleven toda de corrido, ¿vale? Sí. Por favor, gracias. Pueden ir iniciando, chicos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Aarón y Alejandra y les vamos a presentar la NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. La entrada en vigor de esta norma se llevó a cabo en dos fases, en donde la primera fase entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y en esta parte se debían adoptar medidas de prevención, contar con un buzón de quejas y denuncias y promover el sentido de pertenencia de los trabajadores. En la segunda fase se debía contar con un programa de atención de factores de riesgo psicosocial, identificar y canalizar para su atención a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos y contar con registros de todas las acciones. Esta entró en vigor el 23 de octubre del 2020. El objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, las disposiciones de esta norma se aplican de acuerdo al número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo, por lo que existen tres categorías. La primera es donde laboran hasta 15 trabajadores,
la segunda donde laboran de 16 a 50 trabajadores y las de más de 50 trabajadores. Como centro de trabajo vamos a entender el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y pues por último, el entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. La clasificación de los factores de riesgo psicosocial puede ser muy diversa, pero la STPS los clasifica en 5 categorías, que son el ambiente de trabajo, la organización del tiempo de trabajo, los factores propios de la actividad, el liderazgo y las relaciones en el trabajo y el entorno organizacional. Los 5 principales riesgos psicosociales son los que se pueden ver en la pantalla. Y bueno, el estrés laboral es la reacción más conocida ante una situación psicosocial inadecuada. Es uno de los motivos que da un mayor número de bajas laborales y este va después de la gripe. El estrés es una de las principales causas de ausentismo y baja laboral, lo que pues repercute tanto en el sistema productivo como en el económico. El síndrome de burnout surge como resultado de un proceso de estrés crónico y, estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales. Después, pues la Organización Internacional del Trabajo entiende la violencia como cualquier tipo de comportamiento agresivo o insultante susceptible de causar un daño o molestias físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos objetivos intencionados o testigos inocentes involucrados de una forma no personal o accidental en los incidentes. Dentro de las conductas de violencia podemos distinguir el acoso discriminatorio, el acoso sexual y el acoso laboral. La inseguridad contractual puede definirse como una preocupación general acerca de la existencia del trabajo en el futuro y también como una amenaza percibida de características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. Y por último, el conflicto trabajo-familia, que es creado cuando las demandas provenientes del hogar, el tiempo y el esfuerzo consagrados a ellas interfieren con el desempeño de las actividades profesionales. Una de sus repercusiones principales es el agotamiento profesional, que se define como una tensión psicológica que se presenta como respuesta al estrés laboral crónico. Dentro de las obligaciones del empleador tenemos establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales y de violencia laboral, promover un entorno organizacional favorable, identificar y analizar los factores de riesgo organizacional, adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis así lo indique, practicar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia laboral o psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración de salud y llevar los registros de los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional, de las medidas de control adoptadas y de los trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos.
Dentro de las obligaciones del trabajador están observar las medidas de prevención y de control de los factores psicosociales, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, participar en la identificación de los factores de riesgo y en la evaluación del entorno organizacional, participar en los eventos de información, someterse a los exámenes médicos e informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional y denunciar actos de violencia laboral. Los factores que se analizan y se evalúan son las condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, jornadas que exceden lo establecido en la ley, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas y violencia laboral. Los elementos del entorno organizacional contemplados son el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación para la adecuada realización de tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Incumplir con la NOM 035 puede hacerte acreedor de las multas establecidas en el artículo 994, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo básicamente establece sanciones de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización, que son las UMAS, y al patrón que no observe no observen la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos del trabajo. En 2021, la UMA tiene un valor de 89.62 pesos mexicanos y por lo tanto este año la sanción iría desde 22,000 pesos hasta 448,000. Algunos puntos importantes que hay que resaltar de esta norma son que en ningún caso se evalúa el estrés en el trabajador o su perfil psicológico y solo se evalúan las condiciones de desarrollo en las actividades. No existe obligación de ninguna certificación, las unidades de verificación no son obligatorias, esta norma no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación. Identificar o evaluar enfermedades mentales está fuera del alcance de la norma y las disposiciones de la norma aplican de acuerdo con la cantidad de trabajadores que laboran en cada centro de trabajo, como ya lo había mencionado. Y bueno, la manera de aplicar esta norma es en base a una serie de cuestionarios que, igual como lo dijo mi compañera, se aplica en base al número de trabajadores que laboren en el centro de trabajo. Y bueno, como se observa en la imagen, para trabajadores, centros de trabajo entre 16 a 50 trabajadores, solo será necesario hacer la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial. Si el centro de trabajo es de más de 50 trabajadores, aparte de esto, se tendrá que hacer lo que sería factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional favorable. La que sigue, por favor. Y bueno, como un ejemplo un poco general, vamos a tomar lo que sería la guía de referencia 2, tomando en cuenta que tendríamos un centro de trabajo que contenga al menos 50 trabajadores. Y bueno, en base a esta guía de referencia que se encuentra en el anexo de la norma, cabe mencionar que esta guía no es de cumplimiento obligatorio, simplemente es una opción si el empleador quiere utilizarla. Si no, el empleador puede utilizar otra guía que cumpla con los métodos que establece esta misma norma. Pero bueno, para fines de hoy vamos a ocupar esta guía de referencia número 2. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y bueno, como les comentaba, esta norma, en sí todas estas guías constan de cuestionarios en los cuales se van a identificar a manera de tabla, van a estar numerados. En este caso, para la guía número 2, son 46 preguntas que están relacionados con los factores de riesgo psicosocial, como ya lo explicó mi compañera. Y bueno, se van a responder a estas preguntas en base a cómo se muestra en la tabla, que sería la categoría de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, cabe mencionar que estas preguntas, por ejemplo, las preguntas que son del 18 hasta la 33, las respuestas tienen un valor. En este caso, siempre vale 0 y la respuesta nunca valdría 4. Y para las preguntas restantes, los valores invierten, donde siempre vale 4 y en este caso nunca tendría el valor de 0.
entonces, tomando en cuenta el cuestionario y los valores de cada pregunta, se procedería a hacer lo que es la evaluación del cuestionario. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, también, aunado a esto, acaba de mencionar que cada pregunta se encuentra en una categoría o dominio, como lo llaman en la norma, específica. Por ejemplo, en esta parte, la categoría sería ambiente del trabajo, el dominio son las condiciones en el ambiente de trabajo, y por ejemplo, la pregunta número 2 se enfoca a las condiciones peligrosas e inseguras, y la 1 a las condiciones deficientes e insalubres. Y bueno, estas categorías nos van a servir a la hora de tener los resultados. Dependiendo del resultado, nos van a pedir que nos enfoquemos a un área, bueno, en este caso a una categoría o un dominio en específico. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, como les decía, una vez que ya tenemos la tabla y sabemos los valores del cuestionario, vamos a recurrir a estas tablas, donde cual tenemos la calificación final, que sería una calificación general del cuestionario, donde los resultados van desde lo que sería nulo o despreciable, con un valor menor a 20, hasta un valor que sería muy alto, que sería un valor mayor a 90. Y también estos resultados se pueden analizar, como les comentaba, por categoría, en este caso por ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, por ejemplo, o el liderazgo y relaciones de trabajo. Esto igual se hace por si se necesita, bueno, igual de acuerdo al resultado del cuestionario, si necesitas enfocarte en una categoría en específico. La que sigue, por favor. También se puede enfocar en base al resultado al dominio igual, en base a las condiciones del trabajo, por ejemplo, a las relaciones del trabajo igual, y cada tabla tiene sus propios valores. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, como les comentaba, en base a estos resultados, los niveles de riesgo se clasifican en lo que sería muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Y bueno, cabe mencionar que si el nivel de riesgo sale con el valor muy alto o alto, lo que nos dice la norma, y en este caso la tabla, nos dice que necesitamos hacer un análisis de cada categoría y de cada dominio del cuestionario para que podamos establecer acciones de prevención. Estas acciones se van a implementar en un programa de prevención o de intervención. Y bueno, también cabe mencionar que el nivel de riesgo para muy alto, alto y medio, estos tres requieren forzosamente de un programa de intervención. Y bueno, aunado a esto, igual como lo menciona en la tabla, se tiene que revisar la política de prevención de riesgos, reforzar su aplicación y su difusión. Y todo esto se va a hacer mediante un programa de intervención. ¿Puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, sin embargo, si los resultados son bajo, en este caso solamente se dedica, bueno, se sugiere una mayor difusión de la política de prevención. Ya no es necesario analizarla o mejorarla, simplemente asegurarse de que llega a todos los trabajadores del centro de trabajo. Y si en este caso el resultado fuera nulo, no habría que hacer relativamente nada porque todo está bien, de acuerdo a la tabla. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? En este caso, los programas de prevención deberán contener como mínimo y a manera general, como lo menciona la diapositiva, las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa. Esto es porque dependiendo ya sea del resultado, tendría que enfocar en base a una categoría del trabajo, como les mencioné, o a un trabajador en específico. Igual, el tipo de acciones inmediatas de control que deberán adaptarse. Esto igual depende del resultado del cuestionario y de las áreas a las cuales se tenga que realizar el programa de prevención. Y bueno, obviamente deben incluir las fechas programadas para la realización a manera de un cronograma, el control de los avances en la implementación. Esto es para poder medir realmente si lo que sea la política de prevención y el programa de intervención realmente están funcionando. Y en este caso también, obviamente, debe incluir el responsable de su ejecución. Y otra parte es que recomiendan realizar nuevamente el cuestionario después de que se haya aplicado este programa de intervención para poder medir si realmente está funcionando este programa de intervención junto con la política. La que sigue, por favor. Bueno, y en cuanto a las auditorías, en esta parte, al entrar en vigor la segunda fase, cabe mencionar que todas las empresas podrán ser auditadas por parte de la Secretaría del Trabajo y deben presentar evidencias de que se está acatando esta norma. En la que sigue, por favor. Y bueno, ya se acabó el tiempo, no sé si le sigo, profa, o... ¿Yo me puedo retirar, profesora? Profe.
profesora. Yo creo que continuamos la siguiente clase, que igual tengo clase ahorita también. Perdón, ¿por qué no me dicen que tengo mi micrófono apagado? No se preocupen, terminamos la siguiente clase junto con la presentación. La siguiente, además, para la siguiente, expone o presenta Luis Eduardo García Moreno, Ángel Alejandro Anaya, Emma Areli Rivera Cruz, por favor. Profa, entonces, ¿le mando la actividad ahorita o la siguiente clase que terminemos? Es una sopa de letras. Pues igual, si quieres, mándamela para que de una vez ya la ponga en el Classroom y la presentemos. Ok. ¿Vale? Sí, le mando el link por aquí. Claro que sí. Gracias. Cuídense mucho. Hasta el miércoles. Chao. Bye. Hasta luego. Hasta